Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Aquí estamos nuevamente en Atando Cabos con Ricardo Changale y ustedes si nos están siguiendo por YouTube ya podrán ver allí un mapa muy colorido y el título Saharauis. Ricardo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo te va, Álvaro? Un gusto saludarte a ti y a la audiencia y a los colegas. Bueno, se trata hoy de hablar de un pueblo del cual se habla poco últimamente. En su momento tenía mucho más difusión su realidad, su contexto. Acaba de haber algunas novedades y algunos paralelismos con otras cosas que están pasando en este mundo. De eso se trata la columna de pueblo saharaui. Nuevo golpe Eh, colonial. Sí, porque no parece, cuando nos centramos exclusivamente en la coyuntura, en el contexto inmediato, pero buena parte de los problemas que vemos, los grandes conflictos que vemos en el mundo, tienen que ver con procesos coloniales inconclusos o mal terminados, no resueltos y que todavía andan dando vuelta. Ahora lo veremos inmediatamente y sobre todo haciendo énfasis en el pueblo saharaui. Los saharauis significa los hombres del desierto. De Ujú, eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, cuando hablamos del saharaui, para ubicarnos en un mapa en África, estamos hablando de la zona occidental del continente africano, ¿no? ujú. Al sur de Marruecos, limitando con Mauritania, con Algeria. En el otro extremo está Egipto y luego de Egipto viene toda la realidad que se está viviendo ahora en esa zona llamada Medio Oriente, Israel, Palestina, etcétera. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque vamos a hacer alguna referencia al respecto. Un poquito de historia, que es fundamental para hablar de este tema, ¿no? Ujú, En 1884, 1885, sobre el final del siglo XIX, se produjo lo que se llamó la Conferencia de Berlín, que en realidad fueron 2 años de conferencia. Y para decirlo muy esquemáticamente, las potencias imperiales del entonces se repartieron África, como si África fuera un gran pastel, una torta de ujú. cumpleaños, metieron el cuchillo y se repartieron un pedacito para cada uno. Sí. Los pedazos más grandes le tocaron a los imperios más potentes de la época, básicamente los ingleses y los franceses, pero otros recibieron su pedacito, ¿no? Los portugueses, los alemanes, etc. Y a los españoles, que eran un imperio en decadencia en esa época, pero todavía tenían posesiones en varias partes del mundo, bueno, les tocaron algunos pedacitos de ese pastel. Entre otros, lo que llamamos el Sahara Occidental, Ujú, que es ese territorio que en esta imagen que tenemos ahora en pantalla, en un verde oscuro, como decía, al sur de Marruecos, muy rico en muchas cosas y que habitado ancestralmente por el pueblo saharaui, ¿no? claro. Eh, bueno, bien, bueno, pasaron muchas cosas, en los 60 comenzaron todos los procesos de descolonización en muchos lugares, en fin, la historia es larga. Pero en el 75, en el año de la muerte de Franco, del deterioro de todo el régimen franquista, y además ya, como decía, venía dándose todo el proceso de descolonización en África y en otra parte del mundo como consecuencia del impacto de la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa. Bueno, un conjunto de cosas, aparte de la lucha independentista y defensa de sus territorios, de los países, de los pueblos africanos, incluyendo a los saharauis. Bueno, en definitiva, en el 75 se firman lo que se llamaron los Acuerdos de Madrid. Una cosa realmente infame, porque la potencia imperial, la potencia colonizadora, el compromiso internacional existía que se ocupara de manera ordenada y adecuada de desarrollar un proceso de descolonización centrado en la autodeterminación de los pueblos que allí vivían. Bueno, España no hizo eso, hizo un acuerdo en Madrid entre España, Mauritania y Marruecos, por el cual se retiró de esa zona sin asegurar la autodeterminación del pueblo saharaui. Esos son los polvos que generan los lodos actuales, ¿no? Bueno, en ese momento, frente a eso, pasaron dos cosas fundamentales. Primero, que el Frente Polisario, que fue la organización política representativa
pueblo saharaui. Frente a eso, declaró su oposición a esos acuerdos y declaró la existencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Se instaló en la zona que tradicionalmente les hubiera correspondido, pero al mismo tiempo los marroquíes impulsaron lo que se llamó la Marcha Verde, es decir, el masivo ingreso de población marroquí al territorio que hasta ese momento no era de Marruecos, porque Marruecos pertenecía a la colonia francesa, con el objetivo, obviamente, de poblarlo y quedarse con ese territorio. Pues desde ahí nacen muchos de los conflictos actuales. El Frente Polisario comenzó una guerra entre los países. El Frente Polisario se impuso a Mauritania, consiguió un territorio que es reconocido por Mauritania, que hasta ahora lo domina. Pero bueno, no logró avanzar mucho más que eso. Bueno, pasaron muchas cosas para hacerlo breve. En el año 91 se instala allí una misión de las Naciones Unidas. ¿Para qué se instaló las Naciones Unidas en el año 91 en ese territorio? La misión de Naciones Unidas por el referéndum en el Sahara Occidental. O sea, la idea era hacer un referéndum y para hacer un referéndum, o sea, para preguntar a las personas si querían Mm, autodeterminación o qué otra cosa querían, pero para hacer eso primero tienen que hacer un censo. Eso nunca se hizo. Esto estamos hablando desde 1991 hasta hoy. claro. Ahí sigue la misión de Naciones Unidas sin haber cumplido su misión fundamental. Ha hecho otras cosas, ha hecho otras acciones que tienen que ver con los derechos humanos, otras cuestiones, pero lo fundamental nunca lo hizo. Lo cierto es que desde el 2007 Marruecos está insistiendo en cambiar la lógica y más allá de hablar de autodeterminación, construir ahí un territorio autónomo, pero dentro del dominio político de Marruecos. Bueno, este año, acaba de ocurrir en octubre de este año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pesar de que en septiembre de este año la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución por la cual mantiene el tema de la autodeterminación y sigue planteando que eso debe ser el objetivo, pues el Consejo de Seguridad hace unos días aprobó una resolución que violenta esta lógica y, al contrario, toma para sí la lógica de Marruecos, pasando de la lógica de autodeterminación a la lógica de la autonomía del territorio autónomo. Eso acaba de ocurrir el 31 de octubre de este año, con 11 votos a favor, es una propuesta que vino de Estados Unidos, con 3 abstenciones, China, Rusia y Pakistán. O sea, China y Rusia, que tienen veto en el Consejo de Seguridad, no lo vetaron. No lo votaron, pero tampoco lo vetaron. Claro. En definitiva, es una resolución muy complicada, rechazada completamente por el pueblo saharaui, por sus organizaciones, también por otros países que no lo vieron bien esto. Pero en definitiva, cambia una lógica política esta cuestión y parte de la idea de avanzar en la construcción de un territorio autónomo, pero autónomo dentro del dominio político geográfico de Marruecos. Al mismo tiempo, la resolución extiende la misión de Naciones Unidas y dice que en todo caso siempre se va a asegurar la autodeterminación del pueblo saharaui. No se entiende cómo se puede hacer eso si al mismo tiempo ese territorio va a pasar a ser parte de Marruecos, ¿no? Claro. Bueno, este es un documento muy peligroso, de frágil equilibrio y que además asegura que vamos a seguir con un conflicto muy importante. En definitiva, ¿cuál es el escenario actual? Y esto quería reflexionar para el cierre de esta columna. Después de tantos años, del 75 a 2025, hagan números, los mismos actores que firmaron el Acuerdo de Madrid acá están presentes. Porque más allá de Mauritania, que no tuvo demasiada incidencia acá, los demás sí. Y sobre todo Estados Unidos, que no firmó los Acuerdos de Madrid, pero fue promovido por Estados Unidos, concretamente por Kissinger en esa época, que no querían que ese territorio al sur de Marruecos fuera un lugar donde avanzara el comunismo internacional, que era su lucha en ese momento, sobre todo porque Argelia estaba muy cerca de la Unión Soviética, ¿no? También, como en aquel momento, aquí hay total ausencia de la opinión, de la voluntad y la visión del pueblo saharaui que no ha sido tomado en cuenta para nada para esta resolución, como ocurrió en el 75. Se aleja bastante de los compromisos de descolonización de la ONU. Además, aquí hay claros intereses económicos y comerciales por esta resolución, que no tenemos tiempo de ver ahora, pero están marcados muy fuertemente. Y quería terminar esta reflexión en cuanto al paralelismo notable existente
entre esta situación que se vive en el Sáhara Occidental con lo que ocurre en Palestina. Ajá. Aquí no solo se parecen en los colores de las banderas, que son casi idénticas, la diferencia es que los saharauis tienen una media luna y una estrella en el medio de la bandera, son los mismos colores, porque esos colores representan, el negro representa la oscuridad, el sufrimiento del pueblo, el blanco las arenas del desierto, el verde la esperanza y el rojo la sangre derramada por la lucha de ese pueblo. Lo mismo criterios para el pueblo palestino. Pero además, esta nueva vuelta de tuerca a favor de la lógica colonial. Porque hace unos pocos días después de esta resolución del Sáhara, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó una resolución sobre Palestina que es básicamente, en buena medida, dejar en sus propias manos la realidad del pueblo palestino, avanzar en la lógica promovida por los Estados Unidos, igual que en esta resolución sobre el Sáhara, y sobre todo tomar decisiones que no solo toman en cuenta a los pueblos originarios, sino que además claramente votan en contra de sus intereses. Esta es la realidad que estamos viviendo. Acá hay un paralelismo notable entre estas dos realidades. Eso no es casualidad. Y bueno, veremos cómo sigue esta historia, porque estos pueblos van a seguir peleando por su autodeterminación, por sus derechos, por sus realidades, al mismo tiempo que parece que hay buena parte de los actores que toman decisiones en el mundo que no les interesa gran cosa el destino de estos pueblos. Así Ricardo, que por aquí la excelentemente dejo. atados los cabos una vez más.